Grabando. Bueno, a partir de acá hola entonces... a todos. Para que te presento un poquito. Ella es Dayana Mir, volvimos un poquito al COVID, que eran nuestros temas del primer semestre. Lo que pasa es que Dayana nos había quedado ahí como pendiente la charla. Y ella nos va a hablar de la vigilancia epidemiológica, sobre todo en la frontera del país, y el análisis de secuencia, la famosa secuenciación del virus que escuchamos tanto, a ver si nos desasnamos un poco en esos temas. Así que bienvenida, Dayana, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Debo admitir que tengo un poco así de vértigo de estar entre tanto matemático, a ver cómo nos comunicamos, pero sé que este tipo de interacciones son súper necesarias y súper ricas, ¿no? Para el análisis de todo lo que está pasando. Entonces, la idea es contarles un poco los resultados que hemos estado obteniendo en el marco del proyecto, que se llama así como le puse de título a la charla de hoy, Vigilancia Epidemiológica del COVID-19 en las fronteras uruguayas y el análisis de su transmisión en el interior del país. Más adelante les voy a contar cómo se formó el grupo que integra este proyecto. Pero mi idea es ir hablándoles un poco de los resultados y también de dar como una basecita muy básico teórica para que me lleve hasta esos resultados. Si ustedes ven que yo me estoy yendo a contarles cosas que ustedes ya manejan, les pido que me avisen, así las van pasando y no los aburro, ¿bien? Vamos un poquito a cómo empieza toda la gente que trabaja con virus, y ustedes ya lo deben haber escuchado capaz que varias veces, es que la diversidad genética que presentan los virus ARN a nivel poblacional, bien, es considerada como súper alta, bien, y hay diferentes niveles en que esta diversidad genética de virus ARN puede ser medido, tanto a nivel intrapaciente, ¿tá? Ya que cada paciente infectado por un virus con genoma de ARN, en realidad lo que presenta es un conjunto de partículas virales que están genéticamente relacionadas, pero que igualmente presentan diferencias genéticas entre sí. Ahora, cuando comparamos lo que es la diversidad poblacional de los virus ARN entre pacientes, esa heterogeneidad todavía sube mucho más, y estos altos valores de divergencia poblacional que presentan las poblaciones de virus de ARN, bien, se debe es el resultado de distintas dinámicas evolutivas de este tipo de virus, bien. Que lo que tienen como particularidades son altas tasas de mutación, cortos tiempos generacionales y grandes tamaños poblacionales, ¿tá? Estos tres factores de la dinámica evolutiva de los virus de ARN lo que nos brindan es una gran cantidad de diversidad genética, ¿tá? En cortas escalas de tiempo, ¿tá? Y esto es súper importante para lo que es los análisis filogenéticos, porque para hacer análisis filogenético que te brindan información, lo que necesitas básicamente es diversidad genética en cortas escalas de tiempo si queremos ver algo a tiempo real, ¿tá? Cuando yo hablo de altas tasas de mutación, ¿tá? A lo que estoy refiriendo específicamente es a la tasa, o sea, al número de errores genéticos que se acumulan cada vez que se copia un genoma viral, ¿tá? Y lo que les quiero mostrar con esta figura es que existen grandes diferencias en las tasas de mutaciones entre los virus con genoma de ARN y de ADN. Mientras que los virus con genoma de ADN, la tasa de mutación están en torno entre 10 a la menos 5 y a la menos 8, los virus con genoma de ARN, la tasa de mutación están entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 5. ¿Bien? Y estas tasas de mutación lo que reflejan, así básicamente, es la fidelidad de la enzima que copia ese genoma. Entonces, lo que yo les quiero transmitir es que la enzima encargada de la replicación de los virus con genoma de ARN no es tan fiel, o sea, no hace una copia tan fiel a los genomas como lo hacen las enzimas encargadas de la replicación de los virus ADN. Aparte de esto,
las polimerasas de ADN, o sea, las ADN polimerasas, las enzimas encargadas de la replicación de los genomas de virus de ADN, tienen como sistemas correctores de errores que en general los virus de ARN no tienen estos sistemas de corrección de errores, lo que hace que la cantidad de errores genéticos en cada ronda de replicación genómica sea mucho mayor. Vale decir que la mayoría de las mutaciones que se generan no afectan directamente lo que es la infectividad o, yo qué sé, la gravedad de la enfermedad. Como ya se ha dicho varias veces, las mutaciones en los virus de ARN son cosa corriente. Claro que sí, existe la probabilidad de que justamente surjan algunas mutaciones que incidan tanto en la transmisibilidad como en, ¿cómo se dirá a nivel virológico? No sé, pero en la gravedad de la enfermedad que desencadena. Bueno, quiero dejar como bien claro que la diferencia existente entre lo que es la tasa de mutación y la tasa de sustitución. Porque la tasa de sustitución, o también llamada tasa evolutiva, es el número de mutaciones por sitio fijadas ya en la población viral por unidad de tiempo. O sea, pasamos de hablar de la tasa de mutación que es a nivel celular, o sea, cuando el virus está replicando, a un número de mutaciones fijadas a nivel de toda la población viral. Y para SARS-CoV-2, lo que se ha estimado es que la tasa de sustitución estaría en el entorno de 8 por 10 a la menos 4 mutaciones por sitio por año. Lo que sería, entonces, 8 mutaciones cada 10.000 nucleótidos por año, y tomando en cuenta que este virus tiene un largo de unos 30.000 nucleótidos, pasaríamos a calcular unas 24 mutaciones por genoma por año, lo que nos lleva a que estos virus presentan 2 mutaciones por genoma por mes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si agarramos secuencias de muestras virales separadas por un mes de tiempo de diferencia, en promedio vamos a encontrar que los genomas de esos virus van a presentar 2 mutaciones de diferencia. ¿Se entiende eso? Y eso, en el mundo de los virus, esta tasa de mutación no es de las más altas. Los coronavirus son de los virus de ARN que presentan tasas de mutación más bajas, en relación con otros virus de ARN, como influenza y HIV, que tienen tasas de mutación en torno de 2 a 4 veces mayores. ¿Bien? Sin embargo, sigue siendo un virus de ARN, la tasa de mutación nos permite, a veces me pongo como avisitos para mí, para no olvidarme de transmitirle algunos conceptos. Lo que les quiero decir es que la tasa de mutación en lo que es el mundo viral no es muy alto, pero en realidad nos siguen permitiendo observar cambios a tiempo real humano. ¿Bien? Y estos cambios a tiempo real, esta alta tasa de sustitución, lo que también nos permite entonces es hacer inferencias filogenéticas que lo que representan en sí es como el patrón de transmisión de la enfermedad viral. Porque yo digo que las inferencias filogenéticas hechas en virus con altas tasas de sustitución y mutación reflejan el patrón de transmisión viral, porque lo que podemos hacer es utilizar a las mutaciones como relojes moleculares. Entonces, las utilizamos como marcadores de parentesco o sea, si nosotros encontramos, por ejemplo, 2 genomas, los circulitos aquí son los genomas que nosotros tenemos disponibles o secuenciados. Entonces, en el caso de que nosotros, por ejemplo, secuenciemos y analicemos y veamos que 2 genomas comparten determinada cantidad de mutaciones, lo que podemos deducir es que estos 2 genomas, por lo tanto, corresponden a infecciones que están relacionadas entre sí. O sea que esas infecciones pertenecen a una misma red de transmisión. Por ejemplo, en el caso de, si analizáramos los genomas C, D y E, vemos que en realidad E con C y D comparte 2 mutaciones, pero tiene una mutación que estos 2 no la tienen. Entonces, sí existe, realmente deduciríamos que existe un grado de parentesco, pero que la infección ancestral que dio origen
a estas 3 infecciones es un poco más anterior en el tiempo que la infección que dio origen a C y a D. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces vamos a partir de las mutaciones, como ocurren tan frecuentemente y a tiempo, en un tiempo que es equivalente al tiempo de la diseminación epidémica, el árbol que inferimos, lo que nos da cuenta es del patrón de diseminación de la enfermedad viral. A ver. Les quería comentar un poco del tema de la clasificación actual, o la que usamos al menos, sobre las variantes genéticas que existen a nivel global de SARS-CoV-2. Bueno, les presento, este es un árbol con secuencias a nivel global. No sé cuántas secuencias se compone este árbol, pero es únicamente a modo ilustrativo para comentarles que las variantes genéticas, o sea, una vez que determinamos que existe variación genética, lo que podemos hacer y lo que se hace en realidad es clasificar esa variación en lo que llamamos como clados o linajes filogenéticos, y que no son más que agrupaciones de variantes virales que comparten un grado de similitud genética. ¿Bien? Entonces, para SARS-CoV-2, la variación a nivel global se ha clasificado en 2 grandes linajes filogenéticos denominados como A y B, que se originaron en Wuhan y que actualmente existen y se están diseminando en todas partes del mundo. ¿Bien? El tema es que a medida que avanzó la epidemia, estos linajes fueron adquiriendo mutaciones, ¿bien? Y se fueron así definiendo más linajes. Todos los linajes nuevos que se fueron definiendo obviamente son descendientes de los linajes basales denominados A y B. Entonces tendríamos, por ejemplo, en el momento en que se hizo esta figura, tendríamos los linajes, dentro de B serían, por ejemplo, B1, B2, B3, B16, dentro de A tendríamos otros sublinajes como A5, A8, y así. Después tenemos, por ejemplo, si seguimos el origen de lo que se llama como clado B1133, que es un clado bastante prevalente en Brasil, y como ya lo vamos a ver también en nuestro país, por ejemplo, tenemos que el origen de este clado viene de lo que es el clado basal B, de origen en Wuhan, asiático, que una vez que este linaje se diseminó para Europa, adquirió una mutación característica que hizo que se definiera un nuevo linaje como clado B1, y continuó su diseminación en Europa, adquiriendo otras 3 mutaciones que hicieron que se definiera el clado B11, y una vez que este clado B11 fue introducido en Brasil, la diseminación de este virus local en Brasil fue adquiriendo otras 3 mutaciones características del clado B1133. Entonces, cada clado tiene mutaciones características que lo definen y también tiene una distribución geográfica característica. ¿Bien? Los confundo un poco con esto, disculpen, pero lo tengo que nombrar porque después voy a hablar de a qué linajes pertenecen justamente las secuencias que generamos acá uruguayas. Antes de hablar de nuestro proyecto específico, quiero comentarles una iniciativa que hubo, creo que tomó la posta para su comienzo, no sé si no fue Héctor Musto, bien, pero a fines de junio, inicios de julio, como que trataron de llamarnos a todos los que estábamos en diferentes instituciones generando secuencias virales y haciendo análisis con secuencias virales, para que, bueno, acá ven a todos los institutos que participaron de lo que se llamó la Filogenia País, en nuestro país, y lo que hicimos fue juntar todas las secuencias que hasta ese momento habíamos generado entre todos. Entre todos habíamos generado hasta el 23 de junio 117 secuencias de SARS-CoV-2 en nuestro país, correspondientes a muestras positivas de bien el comienzo de la epidemia hasta, bueno, justamente el 23 de junio. Con estas secuencias, la idea era aportar a nivel de la epidemiología molecular para el manejo de la epidemia, ¿no? Y hacer algún informe que fue remitido al GACH en ese momento, el 10 de julio, justo. Las secuencias fueron que juntamos entre todos, las analizamos en conjunto con secuencias de referencia,
representativas de todos los continentes y linajes que les conté que, que se van originando a medida que se disemina, o sea, a medida que ocurre la epidemia. Y lo que hicimos en principio fue una inferencia filogenética por máxima verosimilitud para ver y analizar cuántas introducciones a cuántas introducciones correspondían estas 117 secuencias y a ver si podíamos caracterizar alguna red de transmisión local en nuestro país. Como ustedes saben, entonces la idea del análisis de máxima verosimilitud es el de encontrar la probabilidad de los datos dado una hipótesis. En este caso, nuestros datos son las secuencias, y la hipótesis vendría a ser el árbol en sí con su topología y los largos de rama y un modelo de sustitución. No sé si hablar sobre lo que implica utilizar un modelo de sustitución para hacer una inferencia filogenética. Tengo algo muy chiquitito para contarles, pero si es que todos saben, yo lo paso, no hay problema. ¿Qué decís, Paola? Me parece que está bueno, sí, que lo cuentes, sí. El modelo de sustitución. Bueno, yo quisiera escucharlo. Bueno. Al menos, el resto no sé. Bueno, cualquier cosa me dicen, realmente. Bueno, esta inferencia filogenética, esta hipótesis de modelo de sustitución, ¿por qué tenemos que utilizar un modelo de sustitución? Si pensamos en la divergencia de dos secuencias a partir de una secuencia ancestral común, a medida que ocurre la evolución independiente de estas secuencias, como vimos, se van acumulando mutaciones. Y la medida de divergencia que se utiliza entre dos secuencias genéticas, en general, se le llama distancia genética. Y hay varias distancias genéticas, pero la más rápida, la que es de calcular y fácil, es simplemente el conteo de diferencias que existen entre esta secuencia y esta secuencia. Que en ese caso estaríamos hablando de la distancia observada entre esas secuencias, o distancia P, también se le llama distancia de Hamming, que es simplemente la proporción de sitios diferentes entre las secuencias comparadas. Y aunque parece intuitivo y súper fácil, en realidad el tema es que la distancia P tiene un problema, y es que no nos dice, no refleja exactamente la cantidad de diferencias existentes entre esas secuencias, solo refleja las diferencias observadas. Entonces imaginen que pase algo así, que en el camino de la evolución de esta secuencia, en realidad, lo que ocurrieron fueron 3 sustituciones. Solo que nosotros tenemos esta secuencia y esta secuencia. Estas sustituciones nosotros no las pudimos observar, porque justamente ocurrieron en el mismo sitio. O sea, son sustituciones que van cambiando el nucleótido en el mismo sitio. Entonces, a partir de esto lo que podemos deducir es que la distancia observada en realidad es una subestimación de la distancia real que existen entre las secuencias comparadas. Y como la distancia real no puede ser observada, para eso es necesaria la utilización de modelos de sustitución nucleotídica para estimarla. Y los modelos, o sea, el proceso de sustitución es un proceso aleatorio que es modelado a través de un proceso de Markov a tiempo continuo, que es caracterizado por matrices de tasas instantáneas de transición entre todos los cambios posibles, A, T, G, T. Entonces ahí tenemos esas tasas instantáneas en nuestra matriz, y existen diferentes matrices de tasas instantáneas de transición que lo que hacen es definir diferentes modelos de sustitución. Y les voy a presentar únicamente el modelo GTR, que es uno de los modelos más complejos de sustitución con los que trabajamos, porque es un modelo que permite, además de diferentes frecuencias de nucleótidos en nuestras secuencias, en las secuencias que estamos trabajando, o sea, permite modelar que mi secuencia tiene, yo qué sé, 70% de A, 20% de C, no sé qué, o sea, permite diferentes frecuencias de los diferentes nucleótidos. También lo que modela son diferentes tasas para cada uno de los cambios posibles. O sea, es un modelo con muchos parámetros y en general es necesario una cantidad de datos buena para trabajar con este modelo, porque tiene muchos parámetros.
A ver. Bueno, todo esto iba porque con las 117 secuencias uruguayas que juntamos entre todos los equipos, hicimos el árbol de máxima verosimilitud, ¿tá? Con nuestras secuencias, siendo la hipótesis entonces el árbol y el modelo de sustitución. Hay varios modelos de sustitución, probamos varios y elegimos el que se ajustaba mejor a nuestros datos, ¿tá? Y estos que los arbolitos que les pongo cómicos acá arriba es solo para recordarles que un árbol filogenético se puede presentar de diferentes formas, ¿tá? Y que la forma no implica, o sea, lo que quieren, las relaciones evolutivas que muestra son las mismas. Lo podemos presentar así, así o así, pero las relaciones que está mostrando son las mismas, y esto lo pongo solo como aviso para que no se crean que esto es un mandala, que es lo primero que uno piensa, sino que es un árbol filogenético presentado de forma circular. ¿tá? Este es el árbol filogenético al cual llegamos, con nuestras secuencias y las secuencias de referencia que utilizamos. En rojo están señaladas las secuencias uruguayas, y básicamente lo que vimos con este árbol por máxima verosimilitud fue que a nivel, que el SARS-CoV-2 hasta el día 23 de junio, que es la fecha de la última muestra con la que se contaba, hubieron 23 introducciones independientes del virus en nuestro país. De estas 23 introducciones, 17 habían sido en Montevideo y 6 en el interior del país, y el análisis para saber a qué clados pertenecían estas 117 secuencias llegó a caracterizar que pertenecían a 5 de los clados principales, o sea, hubo una introducción del clado A1, hubo otra introducción del clado 2, 2 introducciones del clado 5, y así. O sea, nos estaba entrando de todo. O sea, caracterizamos muchísimos clados y subclados, ¿tá? Hasta el día 23 de junio, pero lo bueno es que de esas introducciones, la mayoría eran introducciones de lo que decimos esporádicas, o sea que una vez introducido el virus a nuestro país, no provocaba nuevas, por lo menos no lo pudimos inferir, no generaban nuevas infecciones. Lo que sí, bueno, y esto lo que prueba por un lado es como que las medidas de aislamiento de los casos importados y de sus contactos más próximos estaba funcionando muy bien, o que tenemos mucha suerte, porque entrar estaba entrando. Ahora, lo que sí detectamos, sí, entre todas las secuencias, fueron la existencia de 4 brotes comunitarios. El primero de ellos, el primero en ser detectado, fue el brote que llamamos Montevideo y del clado A5, que es aquel brote este brote es el que incluye las secuencias de aquel evento social, a partir del cual se originaron los primeros casos en Montevideo, ¿no? O sea, acá adentro está Carmela hablando este video que no se difunda. Después, sí. El segundo brote, el brote comunitario, es el que llamamos UIB1. Las secuencias dentro de ese brote son las secuencias que están relacionadas con los residenciales y los casos del Hospital Vilar de Bo. Esos casos pertenecen a una misma red de transmisión local. Capaz que análisis epidemiológicos de corte más tradicional no hubieran detectado eso. Solo lo detectamos porque son parte de una misma red de transmisión, o sea, lo vemos en el árbol, son parte de un mismo clado, tienen un ancestro común todas estas infecciones. Lo que vimos también en UIB1 fue que había no solo variantes pertenecientes a Montevideo, sino que también está integrado por secuencias de Canelones y alguna de Río Negro. Por lo tanto, este clado no es solo una transmisión dentro de Montevideo, sino que llegó a diseminarse un poco más también. Y por último, los otros 2 clados de transmisión que detectamos son los correspondientes a los brotes de Rivera y 33, que ocurrieron en el mes de mayo y junio respectivamente. ¿Alguna pregunta de esto? Porque sí, yo tengo una pregunta. Todos los puntitos negros son de la información general del mundo, digamos, y por eso ustedes sitúan los otros puntitos. Sí. Sí, cada uno de los puntitos negros representa una secuencia genética. No les conté, pero existe un banco, no sé cómo transmitirlo, un banco de datos, un banco donde se van
enviando las secuencias genéticas que los diferentes laboratorios a nivel del mundo están generando, ¿ah? Y esas secuencias genéticas están disponibles para que otros investigadores, bueno, como en este caso, las bajemos y las comparemos con las que generamos para poder tener una idea de qué es lo que tenemos a nivel más local, ¿no? O sea, si son introducciones, como ya te dije, esporádicas, o en realidad estas secuencias se agrupan en clados y no se diseminan a través de toda la diversidad global, ¿tá? No sé si Perfecto. vamos bien por ahí. Sí, sí, sí. Ah. A ver, ¿qué más para contarles? Eso, y otra cosa, esos que no generaron, o sea, ustedes pueden saber a partir de ahí como lo que decías, lo del nivel de infecciosidad, digamos, o sea, si es más grande, la B1 es peor que, no sé, que la B11 o cosas así. No, o sea, el tema de lo que es infecciosidad o sea, lo que tiene que ver con la parte más relación, variación genética y un output más infecciosidad o output más clínico, para eso necesitas un tipo de experimento un poco más, o sea, un tipo de experimento de mesada, tenés que probar Claro, que determinada mutación causa tal cosa. Nosotros a nivel genético lo único que podemos hacer es caracterizar que existe esa mutación, pero no te puedo afirmar qué hace esa mutación. O sea, exacto. y hasta ahora en realidad no, permiso, y hasta ahora en realidad no se ha relacionado mucho ninguna mutación con ningún output muy fuerte, o sea, a nivel clínico. ¿Tá? Había alguien más que estaba hablando por ahí que lo cortamos porque no. Pregunta, mi nombre es Javier. La pregunta es, el brote de Rivera, ¿cómo podés afirmar? No sé si en el árbol si es un brote que vino del extranjero o es surgido, o si la mutación es surgida en el país. No sé cómo se representa eso. Ajá. Si me podés decir si fue surgida en el país o en el exterior, y después hay un par de comentarios en el chat que te los leo si querés. Bueno, primero decirte que voy justamente a mostrarles eso, cómo fue que inferimos de dónde viene esa red de transmisión, tanto la de Rivera como la de 33, es a lo que me voy a dedicar ahora en el resto de la charla, y ya les voy a contar cómo es que inferimos eso. Así que si querés leerme algunas cosas del chat, yo no tengo problema. Gerardo Martínez pregunta qué significan los largos de las ramas, porque tenés ramas que terminan en puntos y otras que no, que siguen al infinito. Ah, bueno, está. En realidad, todas las ramas terminan en puntos. Cada punto significa una secuencia. ¿Ah? Y los largos de las ramas tienen que ver con las diferencias entre la cantidad de sustituciones en esas secuencias. ¿Ah? Tienen que ver con la evolución de cada secuencia. O sea, cuanto más sustituciones en relación con las otras, más larga es la rama. ¿Ah? Y las que parecen ir hasta el infinito, disculpen, no les expliqué que las secuencias uruguayas las señalé así, como yéndose hacia el infinito. Todas las que ven así, con estas cajitas, son secuencias uruguayas. ¿Ah? Además de los clados de transmisión que les comenté que los pinté en amarillo. Gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Bien. Entonces voy a pasar a otra partecita. Vamos a pasar específicamente a la parte del proyecto. Entonces les cuento. Fue como por junio que empezamos a hablar entre diferentes investigadores pertenecientes a las instituciones que les puse allí, y creamos un proyecto que fue presentado en la Fundación Manuel Pérez, ¿ah? Y que fue aprobado para su financiación el 9 de julio. ¿Ah? Igualmente, aunque fue aprobada la financiación el 9 de julio, nosotros ya habíamos comenzado a trabajar desde bastante antes, y igualmente vamos a pasar a definir los objetivos de este proyecto, que es justamente el título de la charla de hoy, ¿no? Entonces, entre los objetivos principales que nos pusimos era justamente secuenciar los genomas virales de muestras diagnosticadas positivas para SARS-CoV-2 que provinieran de departamentos del interior del país. ¿Ah? Después, caracterizar las posibles redes de transmisión de SARS-CoV-2 circulando en el interior del país. Y como tercer objetivo, así de los macro, inferir el probable origen, el lugar de origen de las variantes virales y analizar su dinámica. ¿Ah? Obviamente todos estos objetivos conllevan
a lo que fue y está haciendo, porque el proyecto continúa andando, que es una capacitación de recursos humanos y una transferencia de conocimientos entre los investigadores que formamos parte del proyecto, ¿no? que se está dando. También apuntábamos a tener un diálogo con las autoridades. De hecho, mandamos 4 informes al GACH ya sobre los resultados que íbamos obteniendo de los análisis de las secuencias. Y también apuntamos a tener como una red de laboratorios coordinada a nivel país, que integrara también el interior del país, para, bueno, estar un poco más preparados en el caso de nuevos eventos similares. ¿tá? Esa era como la naturaleza es la naturaleza del proyecto en el que estamos. ¿tá? Bueno, les voy a contar los resultados que obtuvimos en el marco de este proyecto, hasta el momento en que habíamos generado 54 secuencias de SARS-CoV-2 uruguayas. Bueno, como ya les dije, todas las secuencias que generamos corresponden a pacientes infectados en departamentos del interior, principalmente de departamentos de frontera, ¿tá? Porque la idea es analizar la dinámica de introducción de las linajes a nuestro país. Lo que vimos en base a estas 54 secuencias que generamos fue que se dividían básicamente en dos, o sea, correspondían básicamente a 2 linajes de SARS-CoV-2, que son el B1128 y el B1133. Ahora no les voy a decir mucho esto, pero comentarles que justamente el B1128 y el B1133 son linajes que son muy prevalentes en Brasil. Entonces ahí ya vamos sacando conclusiones, no va a ser sorpresa para nadie inferir que en realidad la mayoría de las introducciones que estamos teniendo vienen de Brasil. A ver, bueno, acá les quería dar un pantallazo de qué fue lo que utilizamos en realidad para generar estas secuencias. Las tecnologías de secuenciación se pueden dividir groseramente en 3, primera, segunda y tercera generación. Y cada una de estas generaciones, o sea, que se nombran así por el orden en el que fueron apareciendo, tienen sus características propias, y algunas de sus principales características son el largo del fragmento que pueden generar y la cantidad, disculpen, y la cantidad de fragmentos, o sea, el rendimiento que pueden dar. ¿tá? Las tecnologías de generación, que en realidad la tecnología de secuenciación que nosotros apostamos en el proyecto fue de tercera generación, bien, y principalmente apostamos a obtener nuestras secuencias por la tecnología que se llama Mini-ion, aunque también tenemos varias de nuestras secuencias generadas por PacBio. O sea, la idea de generar nuestras secuencias con Mini-ion acaba en un grupo de tecnologías, incluyendo el Mini-ion, todas ellas pertenecen a la empresa Oxford Nanopore, y como se ve en la figura, el tema es que el Mini-ion es una tecnología de secuenciación que es del tamaño de un pendrive, ¿bien? Entonces es súper portable, y se viene utilizando, por ejemplo, desde epidemias pasadas, como ser la epidemia del ébola, que ocurrió en África Occidental entre 2013 y 2014, comenzó. Los investigadores se llevaron este pendrive y empezaron, o sea, al medio de la selva africana, y empezaron a secuenciar y a generar genomas a tiempo real, al mismo tiempo que ocurría la epidemia, para ayudar en lo que eran a las autoridades sanitarias para poder crear y dirigir las medidas de prevención. O sea que este tipo de tecnologías lo que nos permiten es la generación de genomas súper práctica. O sea, nos podemos movilizar con esta tecnología al medio de una célula y empezar a generar genomas. Y lo que me interesaba también comentarles es que actualmente estamos más o menos, yo no soy la encargada de las cuentas del proyecto, pero estuve ahí haciendo las averiguaciones, y lo que nos está costando cada genoma de SARS-CoV-2 en el marco de nuestro proyecto es alrededor de $50 por genoma, que esto realmente cuando lo vamos a ajustar, y creemos que va a ir un poco más para abajo, porque a medida que cambiamos las enzimas que esta empresa
sugiere por unas enzimas un poco más económicas y que igual sirven, este costo por genoma va a disminuir un poco más. Tienen igual, por lo que he escuchado por ahí, de que no se secuencian de a una, ¿no? Como que se ponen varias juntas, ¿o no? Estoy diciendo un bolazo. Sí, acá... No, estás bárbara. Eso es lo que abarata todo esto, ¿no? Ahí va. Porque adentro de lo que es este pendrive, tú lo abrís y tiene como una celda de flujo con muchos poros, ¿tá? Y nosotros ponemos, lo que hacemos en las muestras es identificarlas con marcadores antes de ponerlas adentro de la celda de flujo, ¿tá? Y una vez que vos generás las secuencias, van a tener el marcador que te va a permitir correlacionarla con la muestra de la cual provienen. Entonces vos podés secuenciar genomas que provienen de diferentes muestras y después, o sea, saber a qué muestra corresponde cada uno. ¿Se entiende? A ver. Bueno, este es el árbol filogenético al que llegamos a partir de nuestras 54 secuencias, en conjunto con todas las secuencias existentes en la base de datos GISAID, que acá les ponía a modo informativo, entré hoy, y en esta base de datos existen al día de hoy 141.289 genomas disponibles a nivel global. O sea, es una barbaridad. Nunca hubo en la historia de lo que son las epidemias, la disponibilidad de información genética que tenemos actualmente. O sea, podemos hacer el análisis que quieras a nivel global, ¿no? Sabemos cómo se está moviendo el virus entre los continentes. O sea, ahora vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Lo que hicimos entonces fue juntar estas 54 secuencias nuestras con las 452 disponibles en esta base de datos del linaje B1133, porque sabíamos que parte de nuestras secuencias eran B133, más 238 secuencias B1128, más 9.375 del linaje B11. ¿Qué nos permite utilizar estas secuencias como referencia? Es, o sea, ubicar si nuestras secuencias de B133 y B128 corresponden a introducciones esporádicas o si realmente en realidad corresponden a redes de transmisión local. Más o menos este resultado ya lo saben porque se lo mostré en el contexto de lo que fue la filogenia país, ¿verdad? Pero, no sé qué está pasando, acá. Acá en la filogenia global, entonces, en rojo les señalé los clados B1128 y B1133. Aquí, nuevamente, les señalo de esta forma como una caja roja, una caja, disculpen, verde, las secuencias uruguayas, a donde estarían ubicadas, y en amarillo de nuevo tenemos nuestros clados de transmisión local de Rivera y 33. Entonces, a este nivel de zoom de la filogenia, no hay mucho más que decir que lo que se puede observar es que del total de nuestras secuencias de B133 corresponden a 4 introducciones independientes, o sea, hubo 4 entradas de este linaje a nuestro país, 2 de ellas, o sea, utilizando nuestras 54 secuencias, ¿no? Cuidado porque hubo más entradas de B133 a nuestro país. Nuestras secuencias indican que nuestras secuencias de B133 generaron 2 introducciones independientes y también las 2 clados de transmisión, el de Rivera y el de 33, y las secuencias que manejábamos de B1128 del interior de nuestro país, de departamentos de frontera, corresponden a 5 introducciones independientes de este linaje. Como no se puede ver mucho en esta inmensidad de secuencias, lo que hice fue agarrar los clados B1128 y B1133 y presentárselos así por separado para que puedan verlas mejor. Las ramitas azules de los árboles corresponden a secuencias de origen brasilero, las uruguayas están en rojo, y las negras son secuencias de otros países que, como verán, son muy pocas las que integran los clados B1128 y B1133. O sea, estos clados son, como ya les había contado, muy prevalentes en Brasil. Como ven, la mayoría de las ramas son azules. Entonces,
lo que vimos en el clado, clado B1128 es que las secuencias que teníamos de Artigas, ¿tá? Acá como ART1 y ART2, corresponden a 2 introducciones independientes, y las secuencias de Cerro Largo, Rivera y Rocha de B1128 corresponden a 3 introducciones independientes que no dieron, que no generaron nuevas introducciones, nuevas infecciones luego de su introducción. Yendo para el clado B1133, entonces tenemos que todas las secuencias de 33 que nosotros generamos correspondieron a un mismo clado de transmisión, ¿tá? Pero para Rivera, por ejemplo, tenemos que 3 de las secuencias de Rivera pertenecen a una introducción independiente a lo que es el resto de las secuencias de Rivera, que determinan el clado de transmisión de Rivera correspondiente a la epidemia del mes de mayo. Por acá tenemos una secuencia de Montevideo que no la generamos nosotros, pero que está pública en la base de datos GSAID, que está bastante alejada filogenéticamente, o sea, corresponde a una introducción independiente del B133 en Rivera. A ver. Dayana, perdona que te moleste con una pregunta. ¿Cómo sí. ¿Qué evidencia tenés? ¿Cómo afirmás que esa mutación se dio en Uruguay y no es una mutación independiente que ingresó del exterior? ¿En qué te apoyás para afirmar eso? Dale, puedo presentarlo de lo próximo porque es ahí donde voy a presentar el tema de las mutaciones. Perfecto, dale. Gracias. Buenazo. Si no te la respondo, haceme acordar, ¿está? Sí. Javier viene adelantado, es el alumno aplicado. Ahí. No me puedo callar, ese es mi problema. Me lo dice mi mujer. Está perfecto, Javier. Ya que estamos hablando, una cosa que dijiste, Dayana, pero que está bueno, es que las introducciones independientes las lográs diferenciar porque gracias a que hay muchísimos datos de otros países. Si no estuvieran esos datos, sería difícil poder decidir eso, ¿no? Sí, porque no tenés el material, o sea, las secuencias que se intercalan entre las nuestras y que hace que veamos si realmente se agrupan o caen distribuidas en esa gran diversidad global. Si no tenemos las secuencias a nivel global, no podríamos inferir este tipo de cosas, ¿no? Por eso la gran importancia de estas bases de datos públicas, ¿no? Exacto, era para apoyar esa idea, gracias. Bueno, acá nuevamente les puse los objetivos del proyecto porque hasta ahora lo que podríamos decir es que con lo que les presenté cumplimos con secuenciar genomas virales provenientes de departamentos del interior y caracterizar posibles redes de transmisión. Caracterizamos 2, la de Rivera y la de 33. ¿Tá? Ahora, con esta metodología de hacer árboles filogenéticos por máxima verosimilitud, no es posible inferir el origen de estas introducciones, podemos tener una idea, bueno, la mayoría de las secuencias que más relacionadas con nuestro clado son brasileras, pero bueno, vamos a aplicar un modelo que nos dé cuál es la probabilidad de que ese origen sea brasilero o no, ¿no? Y tampoco podemos analizar dinámicas como ser la dinámica espaciotemporal, o sea, saber el momento de origen, la fecha en que entraron, ¿tá? Y la diseminación geográfica dentro de nuestro país. ¿tá? Entonces, para poder sacar estos resultados, inferir estas cosas, lo que en general utilizamos es inferencia filogenética bayesiana. ¿tá? La inferencia filogenética bayesiana la aplicamos a los clados de B1133 de Rivera y de 33. ¿tá? Y como muchos de ustedes saben mucho más que yo de lo que es inferencia bayesiana, la idea es entonces inferir la probabilidad de la hipótesis dado los datos. ¿tá? Si me llega a mandar alguna burrada, por acá me pare alguna persona que sepa probabilidad estadística, bien, por favor. En este contexto de inferencia filogenética bayesiana, la hipótesis, los datos son, además de nuestras secuencias, ¿tá? Como queremos inferir migración geográfica, parte de nuestros datos también son los lugares geográficos a los que pertenece cada una de las muestras que analizamos. ¿tá? O sea, tenemos secuencias y un metadato, que es el lugar geográfico al cual pertenecen. ¿tá? Me olvidé decir, pero que es súper importante, que o sea, es muy importante tener la fecha de aislamiento de cada una de estas muestras. ¿tá?
o sea, para inferir tiempos, es necesario tener este dato, este metadato. Que aunque parezca simple y bobo, sí, seguro te van a venir una muestra sin fecha. Bueno, es muy difícil conseguir la fecha y el lugar geográfico a la cual pertenece cada una de las muestras. No sé por qué, tendría que ser mucho más fácil, pero bueno, es súper difícil. Bueno, entonces, dichos los datos, la hipótesis dentro de una inferencia filogenética bayesiana, muy básicamente, es un modelo evolutivo compuesto, compuesto ¿por qué? Por un modelo de sustitución de nucleótidos, que ya lo hablamos, un modelo filogeográfico y un modelo genealógico de genes. Acá, esto ya lo pasamos. El modelo filogeográfico es esencialmente el mismo que el modelo de sustitución que utilizamos. Entonces, bueno, Lemay, que es belga, le puso Mugration, que yo lo leo en español y suena espantoso, pero bueno, la idea es que, que es el modelo de mutación, el modelo de sustitución de nucleótidos, aplicado a migraciones. O sea, también es el proceso se modela como un proceso de Markov a tiempo continuo, caracterizado por matrices de tasas instantáneas de transición, pero las transiciones en este caso no van a ser entre sustituciones entre nucleótidos, van a ser transiciones entre estados geográficos. Es lo mismo, pero con otra naturaleza de estado de esa proceso de Markov. Acá les puse como ejemplo estados de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile. Ahí estarían representadas las transiciones entre estos lugares geográficos en esa matriz. Esto fue súper fácil para la gente que sabe más que yo de matemáticas y de probabilidad. Y otra parte del modelo evolutivo que utilizamos como hipótesis para la inferencia filogenética, y súper importante, es el modelo genealógico de genes. El modelo genealógico de genes lo que nos va a dar es las relaciones evolutivas existentes entre las secuencias genéticas que estamos analizando. O sea, nos va a permitir inferir la topología del árbol de transmisión. Y para algunos análisis utilizamos lo que se llama como, a ver si aparece, el modelo coalescente, mientras que para otros análisis que les voy a mostrar, utilizamos lo que se llama como modelo de nacimiento y muerte. Estoy al tanto de que acá hay mucha gente que sabe mucho más que yo de lo que es el modelo coalescente, así que les voy a presentar un pantallazo solo para aquellos que nunca han sentido o que no están muy interiorizados en lo que es el coalescente, pero Maine, por favor, o no sé si está Enrique o cualquiera que quiera aportar, bienvenido. Dale para adelante, es como cuando yo hablo de biología, así que no me voy a horrorizar de nada, no te preocupes. Bueno, el modelo coalescente originalmente fue formulado por Kidman en 1982, y es básicamente un modelo de la genética de poblaciones, que lo que describe son como las probables relaciones existentes entre una muestra de N individuos infectados tomados de una población de infectados mucho mayor que el tamaño de la muestra. Bueno, ¿qué es lo que hace este modelo? Básicamente lo que me hace es, me reconstruye la probable topología del árbol de transmisión a partir de esas muestras y yendo progresivamente hacia atrás en el tiempo hasta el ancestro común más reciente de todas ellas. Y en función del tamaño de la población total de infectados. Hasta ahí más o menos, muy básicamente, la idea del coalescente. Acá ustedes lo que pueden ver entonces son dos reconstrucciones de árboles de transmisión realizadas entonces en base al modelo coalescente y en base a la misma cantidad de muestras. Solo que las muestras a partir de las cuales se infirió esta filogenia fue tomada a partir de una población de infectados de tamaño constante, mientras que las de aquí fue tomada a partir de una población de infectados en crecimiento exponencial. Las bolitas rojas entonces serían nuestras muestras, las amarillas son los ancestros comunes más recientes entre ellas, y las que no tienen color entonces son
parte de la población infectada que no muestreamos. Entonces lo que podemos ver, si definimos un evento en este contexto, todo lo que les estoy contando, claro, es en el contexto de una enfermedad viral, ¿no? O sea, el modelo coalescente no es solo para esto, pero yo se los estoy contando en este contexto. Entonces, si definimos ¿cómo se dice? Un evento coalescente, como la unión de dos linajes en su ancestral común, lo que podemos ver que ocurre en base a estos dos dibujos es que la frecuencia de los eventos de coalescencia es inversamente proporcional al tamaño de la población. O sea, lo cual es bastante coherente, porque imagínense que yo quiero buscar a mis ancestrales, va a ser mucho más fácil encontrar a mis ancestrales, a mis ancestros en la ciudad de Salto que si me voy a Río de Janeiro, porque tengo menos gente donde buscar. Entonces, la frecuencia en que los eventos de coalescencia, en que estos linajes convergen en sus ancestros comunes, es mayor a menor tamaño poblacional. Y esta relación se observa en el largo de las ramas de las filogenias inferidas en base a este modelo, y puede ser usada para la inferencia de la historia demográfica de la población a partir de la cual fueron tomadas esas muestras. Maine, ¿quedó medio ahí bien? Quedó perfecto. Bueno, ahora estoy con público. No, lo que está bueno de esto que decías del crecimiento exponencial, que justamente lo que esperamos con el virus, y eso también te puede acelerar a veces a que se fijen algunas mutaciones, que ahí es donde entra todo el lío de virulento, ¿no? Y que muchas veces es solo por ese proceso evolutivo. Entonces, nada, eso es como otro aspecto del crecimiento exponencial que fija cosas que capaz que en una población constante no se fijarían. Claro. Hay alguien ahí que está odiando el coalescente contigo, Maine. La grande dice que se parece a la Torre Eiffel, tu crecimiento exponencial. Bueno, bien. Bueno, me queda darles un pantallazo del otro modelo genealógico que utilizamos en las inferencias bayesianas, filogenéticas bayesianas, que es el modelo de nacimiento y muerte, que básicamente nos brinda una descripción del árbol de transmisión. Bueno, siempre estoy hablando en el contexto de enfermedad viral porque, bueno, es mi área, pero entonces en este contexto lo que nos brinda el modelo de nacimiento y muerte, al igual que el modelo coalescente, es una descripción del árbol de transmisión de la enfermedad viral, pero al contrario que el modelo coalescente, esta inferencia se hace hacia adelante en el tiempo. ¿Se acuerdan que el modelo coalescente partía de las muestras y iba hacia atrás en el tiempo reconstruyendo esa topología probable del árbol de transmisión? Bueno, este modelo es al revés. Parte de un individuo infectado y va haciendo la inferencia del árbol de transmisión hacia adelante en el tiempo en función de tres tasas, que son la tasa de nacimiento, la tasa de muerte y la tasa de muestreo, y hasta incluir a todas las muestras que yo tengo. Bueno, la tasa de nacimiento es la tasa a la cual un individuo infectado infecta a un individuo de la población que todavía no estaba infectado. Y en el árbol de transmisión se representa como un linaje que diverge en dos. La tasa de muerte es la tasa a la que un individuo se vuelve no infeccioso. Y esto puede estar dado por varios factores. O sea, o ese individuo se recupera y se vuelve no infeccioso, o ese individuo muere, o por factores más comparales. Ese individuo está en cuarentena, entonces no es infeccioso. Entonces, el modelo básicamente lo que hace, entonces, como les conté, es reconstruir el árbol de transmisión, pero en paralelo, en base a estas tasas, que en realidad nosotros les pusimos una distribución prior, pero va estimando la distribución posterior de estas tasas en paralelo a la reconstrucción del árbol de transmisión. Y claro que estas tasas van cambiando a lo largo del proceso epidémico, y el modelo también puede inferir cuál es el valor de estas tasas que mejor se ajusta para diferentes momentos del proceso epidémico. Entonces, justamente a partir del valor de estas tasas que mejor se ajusta para diferentes momentos de la epidemia, es que podemos estimar
el número básico reproductivo o número efectivo reproductivo, cuando ya no, en realidad no están todos susceptibles, que en este modelo es simplemente la relación entre la tasa de nacimientos y la tasa de muertes. ¿Ah? En general este modelo no lo utilizamos para obtener la topología del árbol de transmisión, realmente lo utilizamos para la inferencia del número básico reproductivo, que a partir del modelo coalescente no se estima en paralelo con lo que es el árbol de transmisión, se estima de otra forma. Entonces esta es una forma directa, a partir de secuencias genéticas, de estimar el número básico reproductivo de un brote epidémico. A ver, bueno, llegamos a definir más o menos los parámetros que se incluyen dentro de nuestra hipótesis. Yo ya les había contado que nuestros datos entonces son el alineamiento de secuencia y los estados geográficos a los cuales pertenecen las muestras analizadas. Entonces con todo esto llegaríamos a este sistema de Bayes que, dado el gran espacio de parámetros y de topologías posibles, no se puede resolver analíticamente. Para lo cual, lo que se utilizan son métodos heurísticos, que no voy a entrar en detalle, pero solo para los que saben sobre esto, lo que se utiliza son métodos Monte Carlo basados en cadenas de Markov, y el algoritmo Metropolis-Hastings como para elegir aleatoriamente los puntos en que se va a evaluar esta función. Todo esto se mete en un software, que no sé si lo metí acá, si lo incluí. A ver, sí, en un software que se llama BIST, que es como el marco que nos permite hacer este tipo de inferencia filogenética bayesiana, e inferir diferentes aspectos evolutivos de lo que estemos analizando. O sea, tanto la dinámica poblacional, la diseminación filogeográfica, los tiempos, todo junto, se coestima con este sistema. Y después de todo lo que hablé, les presento el clado, la inferencia filogenética bayesiana del linaje B1-133, que si la vemos así es súper decepcionante, me van a decir, les estoy hablando media hora y me presentas esto, pero ya lo vamos a ir como diseccionando y van a ver que en realidad hay más datos de lo que se ve ahí. Solo acá lo que les puedo contar, teniendo el árbol entero, es que los colorcitos de las ramas se asignan de acuerdo a la probabilidad geográfica de su nodo parental. Entonces, lo que podemos ver, este es el clado de Rivera y este es el de 33, que ya sabíamos, pero que acá existe un modelo que sugiere con determinado apoyo estadístico que realmente la introducción, el origen de nuestros clados es Brasil, así como el origen de otros clados dentro de lo que es la diversidad B133, como ser un clado por acá que aparece de Argentina y otro de Chile. Entonces, Brasil es realmente el origen de varias brotes que hasta ese momento se estaban dando en la región. Para tener un poco más para que lo visualicen un poco mejor, voy a cortar como el clado, por ejemplo, de Rivera a este nivel para que vean lo que pudimos obtener del análisis de estas secuencias y cuáles son las secuencias más relacionadas con este clado. Entonces, a ver acá. Dayana, yo tengo una pregunta. Sí. Acá, cada vez que se separan, es que se supone que hay una mutación. Si te entendía. Cada vez las ramitas que se separan, no. Es que son distintas. No. Okay. Hay diferencias. Sí. Hay diferencias. No, pero la pregunta por ejemplo, venía por el lado de que vos habías dicho que más o menos se esperaban como 2 mutaciones por mes. Entonces, sí. Si mirás adentro como de un brote de estos, no pasó tanto tiempo, como para ver tantas... No pasó mucho tiempo. Por eso hay
ahora nos va a quedar un poco más claro, porque acá tenemos una escala temporal a partir de este tipo de análisis bayesiano, ¿no? Entonces, ahora te voy a presentar las mutaciones. Acá en el análisis por máxima verosimilitud, cuando me preguntaron sobre los largos de rama, ahí los largos de rama son diferencias a nivel genético, ¿tá? Son sustituciones, ¿tá? Por sitio, ¿tá? Pero acá los largos de rama tiene varios componentes, tanto el de las mutaciones como el corporal, porque acá estamos involucrando la fecha de cada una de nuestras secuencias. ¿Tá? Entonces no quiere decir que porque este... Entonces, lo que podemos inferir... ¿Puedo acotar? ¿Puedo decir una cosa? Claro. Lo que pasa... No, lo que decía Paola, vos pensás, son 2 mutaciones por mes, pero no lo pienses en que es la misma secuencia que va a acumular todas esas mutaciones. O sea, esos pacientes infectados, de lo que les está mostrando Dayana, surgen de distintos genomas individuales, que cada uno va acumulando una mutación o 2, yo qué sé, ¿entendés? Pero no es que acumula, ¿entendés? Por eso es la diferencia de las ramas, pero surgen de distintos genomas individuales. Perfecto, clarísimo. Bueno, me diste tiempo a tomar un poquito de té. Sí, estoy muy habladora. A ver, no, contarles, realmente, estos resultados están buenos. Lo que vemos, entonces, es que las secuencias más relacionadas con nuestro brote de Rivera, ¿tá? Son secuencias correspondientes a Río Grande do Sur, ¿tá? Y esto es súper importante, porque primeramente estas secuencias ni siquiera están en la base de datos públicas, las tenemos por una colaboración con una investigadora de Fiocruz, ¿tá? No existe mucho muestreo a nivel del estado de Río Grande do Sur, ¿tá? Entonces, tener un grupo de secuencias y que justamente te caigan en la base del clado de la red de transmisión de Rivera es como, bueno, está. No hay duda de que este linaje tuvo origen realmente en Brasil y que entró por Río Grande do Sur a Rivera. O sea, existe el apoyo estadístico correspondiente que nos dice, sí, bueno, esto entró por Río Grande do Sur. Después, la estimación temporal que nos brinda esta inferencia filogenética bayesiana sugiere entonces que el origen del clado de Rivera es como media el 4 de mayo. ¿Tá? O sea, acá tenemos una media y tenemos una high posterior density, pero estoy poniendo las fechas que me dan como media, ¿tá? las inferencias. Y esto está bueno porque cabe recordarles que el paciente cero, o el caso índice de este brote en Rivera, fue identificado el 5 de mayo. ¿Tá? Y esto nos lleva a pensar varias cosas, o sea, si el origen que me sugiere la inferencia filogenética de todo el brote es el 4 de mayo, y nosotros ya teníamos un paciente identificado el 5 de mayo, ¿tá? Lo que nos quiere decir es que este brote lo agarramos ni bien comenzó. Estuvimos súper a tiempo. O sea que estábamos bárbaros con los nuevos orígenes y con los brotes en nuestro país, por lo menos hasta este momento. ¿Tá? Otra cosa que nos sugiere la ubicación de la secuencia del paciente cero es que es una ubicación muy cercana a la raíz. Porque a ver, pensemos una cosa, el paciente cero es el paciente que es el primer identificado de determinado brote, pero no quiere decir que tenga que ser el origen del brote. Cuidado con eso, porque ahora cuando les cuente lo de Rivera se van a dar cuenta. O sea, en este caso, la ubicación del virus secuenciado a partir del paciente índice, que es bien cercana a la raíz de todo la red de transmisión de Rivera, indicaría sí que el paciente cero justamente es el origen del brote de Rivera. Pero no siempre es así. Y después, en lo que tiene que ver con el análisis de las mutaciones, lo que podemos ver es que todas las secuencias pertenecientes a este linaje, tanto las de Río Grande do Sur como las de Rivera, presentan 3 mutaciones características que las diferencian del resto de las secuencias a nivel global del clado B1133. O sea, estas 3 mutaciones solo las tienen todas estas. En verde les pinté
las mutaciones que implican cambios aminoácidos, mientras que en negro les voy a poner las mutaciones silenciosas, sinónimas, que no implican cambios aminoácidos. Entonces tendríamos que ya en Río Grande do Sur surgieron estas 3 mutaciones, y el agrupamiento que implica todas nuestras secuencias de Rivera, más esta secuencia de Caxias do Sur, de Río Grande do Sur, aquí estaría el origen de una 4ª mutación, característica de todas estas secuencias, por lo cual podríamos deducir que cuando este linaje fue introducido a nuestro país, ya contaba con todas las mutaciones que caracterizan a este linaje. O sea, estas mutaciones no surgieron durante la diseminación del virus en Rivera. El virus que entraba por Río Grande do Sur ya las traía. Que no es lo mismo que pasa con el clado de 33. Preguntas por acá, porque voy a cambiar de clado. Me voy para 33. La gente dice que precioso el trabajo en el chat. ¿Qué? Que el trabajo está precioso, dice la gente en el chat. El trabajo está precioso. Bueno, copado, gracias. Copado fue la pregunta. Yo lo traduje a lenguaje veterano. Bueno, vámonos para 33, donde hay varias cosas para decir también. Entonces, este es el clado de 33 y sus secuencias más relacionadas. Pues lo que podemos ver en la base es que las secuencias más relacionadas con el clado de 33 son secuencias pertenecientes a San Pablo y a Río de Janeiro. Cuidado, acá tenemos que empezar a pensar y poner cabeza. No quiere decir realmente que el virus fuera introducido directamente desde San Pablo a 33, Capaz que, no sé, que metieron en algún vuelo charter y no nos enteramos, y en algún paulista y aterrizó ahí. Pero en realidad lo que puede estar pasando es que el muestreo realizado en Río Grande do Sur es tan bajo que no llegamos a que no existen disponibles secuencias genéticas que podrían en realidad colocarse por acá, en estas posiciones, que es lo que esperamos. En realidad no esperamos que el origen sea en San Pablo. Es Brasil, pero ¿qué parte de Brasil? Bueno, para eso necesitamos secuencias. Hasta ahora, con las secuencias disponibles, la inferencia indica que las más relacionadas, el origen probable sería San Pablo. Esto no es... ¿Se entiende lo que les quiero transmitir? Yo no quiero decir que el origen fue San Pablo, que vino de San Pablo a 33, que probablemente lo que esté faltando ahí son muestras de Río Grande do Sur. Después, en relación con los tiempos, lo que la inferencia filogenética sugiere es que el origen de todo el clado de 33, la fecha media de origen es el 30 de mayo, fue el 30 de mayo. Lo cual, mirando esto, que el paciente cero o el caso índice fue identificado el 18 de junio recién, nos sugiere que el virus estuvo circulando en 33 como fácil 18 o 19 días sin que nadie supiera nada. O por lo menos ninguna autoridad sanitaria, no hubo gente diagnosticada hasta ese día. O sea, hubo como 2 semanas de diseminación críptica antes del primer caso diagnosticado en 33, lo cual podría haber tenido una influencia en que este brote fuera como más grande que lo que el brote ocurrido en Rivera, que fue identificado ni bien comenzó. ¿Se entiende eso? El virus tuvo la oportunidad de irse por ahí, por todo 33, sin ser identificado, infectando gente. Otra cosa a destacar, en este caso, el paciente cero, que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero por las noticias salía que el primer paciente diagnosticado, la culpable, o yo qué sé, de todo el brote de 33 era una enfermera de no sé qué institución de 33. Bueno, no, esta es la secuencia de esa persona, me parece, ¿sí? Y lo que vemos es que en realidad esta rama se ubica como un poquito más interior a lo que es la raíz de todo el clado de 33. Entonces tenemos como una rama previa. Por lo tanto, es
poco probable que este paciente 0 sea realmente el origen de todo el brote de 33. Ahí nosotros cuando recibimos esta secuencia, rápidamente trabajamos y generamos un informe para el GACH, que creo que le habíamos llamado la redención de la enfermera, una cosa así, como para mostrar, una cosa así para mostrar que en realidad esa persona no la echaran de su trabajo porque no era realmente el origen de toda la epidemia de 33, ¿no? Cosa importante. En relación con lo que son las mutaciones, lo que vimos fue que todas las secuencias que se muestran acá, tanto las de Río de Janeiro, las de San Pablo, como las de 33, presentan una mutación sinónima que las diferencia de todo el resto de las secuencias de B133, a nivel ya de lo que es el agrupamiento de las secuencias solo de San Pablo y Rivera. A este nivel surgió otra mutación, ¿tá?, característica de todas estas secuencias, y este linaje, ya cargando 2 mutaciones que las diferencian de todo el resto de las secuencias a nivel global de B133, fue el que fue introducido, ¿tá?, a 33, en donde, ¿tá?, a este nivel, ¿tá?, cuando se diseminaba por 33, surgieron otras 3 mutaciones. O sea, a medida cuando se originó el clado 33 y comenzó la diseminación, surgieron otras 3 mutaciones que caracterizan a todas nuestras secuencias uruguayas de 33. ¿Tá? 2 de estas mutaciones son sinónimas, y una mutación es un cambio aminoácidico. ¿Tá? Una de ellas no está presente en esta secuencia, M70. ¿tá? O sea que esta secuencia, esta variante viral, sería como una variante como un poco más ancestral a todo el resto, así se ve en el árbol filogenético también. Todavía no había adquirido esta tercera mutación, que sí tienen todas el resto de nuestras secuencias de 33. Disculpen. ¿Alguien quiere preguntar más sobre alguna cosa sobre esto? A mí me gusta. Perdón, Javier. Alguien decía en el chat que bueno, que el origen era clínico, no genético. Un poco así. Pasa que cuando uno dice la palabra origen parece como que estar en... Fue el primer paciente con síntomas, que se detectó, está bien, el primer paciente detectado. Creo que por ahí venía el comentario de Fabio. Sí. Yo tengo una pregunta, Dayana. Está re interesante, estoy aprendiendo camiones y en 5 minutos me tengo que ir. Muchas gracias. Pero antes la pregunta. No. ¿Cuál es el grado de incertidumbre del modelo filogenético para afirmar que el primer caso llegó el 30 de mayo a 33? Porque yo tengo una información tiene un grado de incertidumbre. No te pido un intervalo de confianza, pero dado que el primer caso clínico se detectó el 18 de junio, me estás diciendo que 18 días antes entró el virus y no se detectaron casos clínicos. Más o menos, ¿qué grado? Dame un grado de error. ¿Puede ser que 1 o 2 semanas después haya entrado? Disculpa que no te lo puse acá en la diapo, pero lo tengo en un Excel acá abajo. No sé si puedo salir. A ver, ¿ustedes están viendo acá? Ahí vemos. Sí. Solo... A ver. Pero este es el del BIS 2. Bueno, con el modelo de nacimiento y muerte. No, sí, yo lo que tengo es un intervalo de fechas, que es lo que me da la inferencia filogenética bayesiana, ¿no? No es el árbol que te estoy mostrando, es otro árbol hecho con el modelo de nacimiento. En realidad estos son las distribuciones y los resultados que me dio el árbol hecho con el modelo de nacimiento y muerte. Y para 33, por ejemplo, ¿era Rivero o 33 el que querías? No sé. 33, por ejemplo. 33. Entonces, a mí lo que me da la inferencia es 2 de junio, entre el 26 de mayo y el 10 de junio. Por ejemplo. Gracias. No, de nada. De eso mismo, Dayana, te quería preguntar, que como son ciudades que están tan fronterizas y lo que hablábamos un poco de que si tuvieras más información de la frontera, podría llegar a pasar que hayan sido 2 introducciones independientes, por ejemplo, pero que no se vean porque no hay secuencias de, yo qué sé, de Yaguarón, ponele, o del Chuy. Sí, textual. Acá podrías, capaz que con un mayor muestreo de Río Grande do Sur, capaz que esto se separa. Sí, cuidado. Sí. Todo esto es que hay que tener en cuenta que es con los datos que tenemos. Pero exacto, sujeto a lo observado, condicional a lo observado, para decirlo en lenguaje probabilístico. Eso mismo. Day, una pregunta.
¿cuántos cambios, está establecido ya cuántos cambios tiene que acumularse, digamos, para definir clado o subclado? Para decir, No, okay. no, porque no es una, como que no solo se basa en una cantidad de cambios para definir, el clado o un linaje a nivel B1, 133, yo qué sé, 34, 36, eso Sí. está. No, porque acá claramente las de 33 están como divergiendo hacia, o sea, medio ahí. Por un tema de muestreo y fechas, pues son muy similares, pero están separándose de las otras, no sabemos lo que pasó en el medio. Pero capaz que se hace un sublinaje, yo qué sé. Capaz que estaba establecido, ¿entendés? Tipo. En realidad, dentro de esto, que es bastante, bueno, el tema de la clasificación y la asignación de un nombre a un nuevo clado, no solo se basa en la cantidad de mutaciones que comparten, sino también en la distribución geográfica de ese clado. Yo no creo que la gente que asigna nombres asigne un nuevo nombre a nuestro clado de B1, 133. No, lo pensaba por el lado, viste, que otros virus, vos decís, bueno, si tiene tantos cambios, ya es un nuevo, no importa, linaje, genotipo o lo que sea. Sí, igual eso tiene como un componente subjetivo de virólogos, decir, bueno, tenemos tanta cantidad de secuencias que son similares, que se distribuyen acá, y bueno, le vamos a asignar otro nombre para comunicarnos entre nosotros, pero no hay algo estipulado. Diana, tendríamos que ir cerrando porque estamos ya como pasados de hora. Después nos podemos quedar conversando. Nosotros siempre hacemos un tercer tiempo en que nos quedamos de charla divagante, así que bueno, podemos quedar seguro porque hay pila de cosas para charlar, pero como que el señor tenemos que ir cerrando para respetar un poco. Perfecto, buen aviso. A mí me faltan 2 diapos, que en realidad las iba a dejar como final libre, porque son 2 análisis que hice y que todavía no pude discutir con mis colegas, entonces cualquier error que haya ahí me responsabilizo, que es lo que ustedes pueden observar acá abajo, que es la estimación del R a lo largo del tiempo para el clado de 1.33 que hice, y que no tuve tiempo ni de discutir conmigo misma, pero que me acordé que Ernesto nos había mandado, Gonzalo y a mí, unos gráficos en relación con el brote de Rivera y de 33, a donde se veía el número de casos, y en donde él estimaba el R para cada uno de estos brotes. El azul es el que Ernesto estimó para, el R que él estimó para, disculpen el collage, porque esto obviamente hay que superponer estos gráficos, ¿tá? Lo que yo intenté es poner uno arriba de otro como para encastrar las escalas de tiempo, ¿tá? Es súper desprolijo, hay que hacerlo bien. Pero lo que estuve viendo, según lo que estimó Ernesto, que es para Rivera es la línea roja, la estimación del R, es que, por ejemplo, y según nuestras estimaciones, en donde la diferencia filogenética me da un origen temporal para del 4 de mayo para este clado de Rivera, vemos que cuando se inició el brote de Rivera ya se inició con un R de 2, que fue subiendo a medida que seguía la epidemia hasta llegar. Obviamente esto tiene un intervalo, como ustedes ven, de credibilidad, o sea, bastante amplio, y que podríamos trazar una línea y que fuera siempre 2. Les estoy hablando de la media de estimación, que nos da como un R más o menos alrededor de lo que es el 19 de mayo, en este intervalo aquí, que llega, el R máximo sería de 2 con algo, que justamente coincide más o menos con lo que estima Ernesto utilizando el EpiStem, es algo así, ahora no me acuerdo cómo se llama el software que utilizan ustedes para hacer esta estimación de R, y que también coincide en realidad con el pico máximo de casos que se diagnosticaron en ese momento, y después comenzaría a bajar el R según las estimaciones con los datos epidemiológicos. Las estimaciones con nuestros datos genéticos también estima la bajada del R más o menos en el mismo momento, y ya para lo que es el 26 de mayo estaríamos cercanos a 1, aunque los datos epidemiológicos indican que estábamos por debajo. Los datos genéticos no me dan eso, pero el intervalo de credibilidad sí el high posterior density sí lo incluye. Podríamos estar por abajo de 1 en este momento. Solo para darles un pantallazo de que se puede estimar el R a partir de secuencias genéticas, que me caí sentada cuando empecé a hacer las comparaciones de los gráficos de Ernesto con las estimaciones que me estaban dando a mí a partir de datos genéticos, porque están coincidiendo mucho. Para 33, por ejemplo, que es la línea azul, lo que estimó Ernesto, las estimaciones con los datos genéticos lo que me da es que desde el origen del brote de 33 ya comenzó este brote con un R de 3, más o menos, y como media, ¿no?
y que para el momento en que se registró el pico de casos, bueno, Ernesto estaba estimando un R también de 3, y que comenzó a bajar en picada en ese momento. Nosotros, yo a partir de las secuencias genéticas estimo lo mismo, ese R baja en picada a partir del momento en que se diagnostica el mayor número de casos, y después se conserva en 1 según la inferencia filogenética, y según los datos epidemiológicos estaría por debajo de 1, no sé. Igual el high posterior density también contemplaría estar por abajo de 1 en este momento. Y nada, acá terminaba los resultados que les quería mostrar. Bueno, muy bien. Abrimos entonces a preguntas o comentarios. Yo recién llegué, pero la aplaudo. charla. Sí, estuvo preciosa la charla. La verdad. Gracias. Estaba súper nerviosa de mostrarles a ustedes esto. La verdad, estuvo espectacular y hay comentarios todos positivos también en el chat. Voy a abrir el chat. Bueno, yo tengo una pregunta de esas que ya son como de tercer tiempo, pero ¿y qué pasó después del 23 de junio? ¿Tienen más datos? ¿De 33 decís? No, de los otros brotes posteriores. Ah, de todo. Sí, bueno, pasaron varias cosas. Tenemos nuevas muestras para secuenciar, sí, se sigue con el tema de secuenciamiento. El tema es, por ejemplo, de Rivera no tenemos más, porque ahora el de brote de Rivera está esta empresa privada, TGen, entonces las muestras de Rivera no vienen para lo que son los laboratorios que integran nuestro proyecto. Entonces, este tipo de análisis ya para los brotes actuales va a ser un poco más difícil de tener esas muestras. Tenemos muestras de otros departamentos, ¿sí? Y vamos a hacer el mismo pipeline de análisis para saber si son introducciones esporádicas o en realidad forman parte de redes de transmisión que ya caracterizamos, ¿no? Que se siguen expandiendo. Sí, hay más muestras y vamos a seguir hasta que se acabe la plata. Ustedes van a hacer lo que nos digan después, que si los nuevos brotes, la culpa fue las elecciones o la marcha de la diversidad. Estaría genial. Estaría genial. Señalar con el dedo, ¿sí? Estaría genial. Sí. Son análisis bastante chismosos, ¿no? Sí, yo diría que yo me inclino más por las elecciones, me inclino más. Sobre todo por el reparto territorial que ha pasado, que ha habido. Sí, la movilidad. Sí. No, y lo que está re bueno es eso, para los casos que aparecen sin nexo, estos análisis es como que te ayudan bastante rápido a entender cómo se está moviendo la epidemia, ¿no? Si son, cuando le aparecen casos sin nexo en Montevideo, si es que está circulando en Montevideo, si que estás teniendo mucha influencia de Brasil, ponele por decir. Que se podrían diferenciar. No sé, yo no sé si acá Majo, no entró ninguno de los chiquilines que están haciendo diagnóstico, ¿no? No. No sé, Ceci, no sé a qué, porque realmente a mí cuando me llegan las cosas, me llega un archivo digital. Entonces yo no sé qué muestras están teniendo acceso los chiquilines, pero son prácticamente las muestras que claro, que le están llegando al laboratorio de Rodney Colina o al Sanatorio Americano, a Verónica Noya. No sé a dónde está yendo esa muestra. ¿Por qué tiene algo específico de esa muestra? No, es una paciente que entró el fin de semana, que entró porque tiene un problema, tenía otra enfermedad y le hicieron el test y le dio positivo. Y por es ese. La de Salto. Sí, el preventivo. Lo que pasa es que no todas las muestras de acá de Salto vienen a la universidad, algunas van a Montevideo increíblemente, o sea, cosas de este país. No todas las mandan acá. Y eso que el hospital, claro, por ejemplo, o el centro médico, están a menos de 10 cuadras de la universidad, ponele. O sea, es muy loco eso, pero está. Sí, dentro de todo. Política. Dentro de todo. Ahora que los miro veo muchas caras conocidas. Hola Dora, ¿cómo estás? Estaba Rosa por ahí también. Bien. Yo quería saludar, quería felicitar, quería disculparme porque tenía gente en casa y no pude estar del principio. Quería además recalcar la excelente participación femenina que tenemos, que me parece formidable.
Apareció la bióloga, claro, está diciendo, gracias. y no había cuota de género, y igual se llenó, así que bueno. No, pero digo, comentarios aparte, ¿cómo estiman, Dayana, el R ustedes? El R lo estamos estimando a través de ese modelo de nacimiento y muerte, en donde lo que parametrizamos es las tasas, unas tasas de nacimiento, muerte y de muestreo, ¿ah? Y a medida que estimamos el árbol filogenético, vamos estimando ese Está R. bien. No sé si... ¿Tenés alguna referencia, algún artículo? ¿Me pasás después? Sí, si vos ya me lo habías pedido, disculpad, te lo voy a pasar y te voy a pasar las gráficas mías. No me acordaba, no me acordaba, no te preocupes. Bueno, pero soy consistente en lo que quiero, mi memoria es un desastre. Qué lástima que te lo recordé, quedé como muy mal ahora. Entonces, y la idea, lo que pasa es que realmente me di cuenta de combinar las gráficas tuyas con las nuestras y me parece que están coincidiendo bastante las estimaciones, lo cual me pone contenta por un lado porque refuerza que lo que es el análisis a partir de secuencias genéticas se puede llegar a estimaciones confiables, ¿tá? Y que podría ser utilizado como una herramienta en paralelo a lo que es las inferencias más con datos epidemiológicos y que hecho a tiempo real, no 4 meses como las estoy presentando ahora, pero que es herramienta como para ayudar. Uno como que le dio un potencial a esto tan grande de combinar todo. Es como que está una herramienta impresionante. Te las mando, Ernesto. Y la idea mía era realmente combinar tus gráficos con datos epidemiológicos hechos con los nuestros. Con los nuestros. Lo que sí, perdón, cabe decir que ustedes tienen muchos menos datos que nosotros. Y sí, que nosotros no, que yo que uso datos públicos o yo qué sé, todos los casos, ¿no? Imagínate que el R estimado por ejemplo, para Rivera está hecho con 19 secuencias. Por